this is very serious. We are now in the danger zone. Así lo aseguró el primer ministro de esa nación caribeña, Andrew Holness, al abordar los resultados del enfrentamiento a la COVID-19 durante una de sus más recientes conferencias de prensa en la Casa de Gobierno en Kingston, la capital. De acuerdo a las cifras oficiales, el total de positivos confirmados en Jamaica sobrepasaba los 32.700 casos, de ellos 821 en las últimas 24 horas, según el parte recibido este miércoles. Los casos activos se aproximan o sobrepasan ya los 16.500. En aislamiento domiciliario se encuentran más de 21.000 personas. Desde el tercer mes del 2020 hasta este 16 de marzo, la COVID-19 ha cobrado en Jamaica unas 507 víctimas mortales, de ellas 13 en las últimas 24 horas. El primer ministro Andrew Holness, en sus declaraciones a la prensa, denunció a aquellos que aún persisten en desafiar a las autoridades estatales, violando las normas jurídicas y protocolares anti-COVID. Por ejemplo, esta semana en la parroquia de St. Anne, unos 50 feligreses de esta iglesia, incluyendo a niños, violaron todo lo regulado en cuanto a la prevención contra el SARS-CoV-2. No tienen puestos nasobuco y no guardan la distancia, a pesar de la orden de las autoridades sanitarias y del gobierno de que, durante 3 semanas en marzo, las misas o cultos deberán realizarse de forma virtual. A pesar de la conducta recalcitrante de la pastora, después de una hora de espera, la policía intervino con la máxima profesionalidad y la infractora fue conducida al ómnibus de la policía. La encartada será procesada por violar las medidas sanitarias en época de pandemia y poner en peligro la vida de un grupo de hombres, mujeres y niños. El primer ministro Andrew Holness ha afirmado que su gobierno se mantendrá resueltamente en velar por el cumplimiento de las medidas implementadas para reducir el actual brote de la COVID-19, aunque ello tenga un significativo impacto en la economía y mayor impacto aún en las posibilidades de movimiento o de reunión de las personas. Richard Richards, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Así lo aseguró el primer ministro de esa nación caribeña, Andrew Holness, al abordar los resultados del enfrentamiento a la COVID-19 durante una de sus más recientes conferencias de prensa en la Casa de Gobierno en Kingston, la capital. De acuerdo a las cifras oficiales, el total de positivos confirmados en Jamaica sobrepasaba los 32.000. Repito otra vez. De acuerdo a las cifras oficiales, el total de positivos confirmados en Jamaica sobrepasaba los 32.700 casos, de ellos 821 en las últimas 24 horas, según el parte recibido este miércoles. Los casos activos se aproximan o sobrepasan ya los 16.500. En aislamiento domiciliario se encuentran más de 21.000 personas. Desde el tercer mes del 2020 hasta este 16 de marzo, la COVID-19 ha cobrado en Jamaica unas 507 víctimas mortales, de ellas 13 en las últimas 24 horas. El primer ministro Andrew Holness en sus declaraciones declaraciones 1, 2 y 3. El primer ministro Andrew Holness en sus declaraciones a la prensa denunció a aquellos que aún persisten en desafiar a las autoridades estatales violando las normas jurídicas y protocolares anti-COVID. Por ejemplo, esta semana en la parroquia de St. Anne, unos 500 feligreses de esta iglesia, incluyendo a niños, esta semana, en la parroquia de St. Anne, unos 50 feligreses de esta iglesia, incluyendo a niños, violaron todo lo regulado en cuanto a la prevención contra el SARS-CoV-2. No tienen puestos nasobuco y no guardan la distancia, a pesar de la orden de las autoridades sanitarias y del gobierno de que durante 3 semanas en marzo las misas o cultos deberán realizarse de forma virtual. A pesar de la conducta recalcitrante de la pastora, después de 1 hora de espera, la policía intervino con la máxima profesionalidad y la infractora fue conducida al ómnibus de la policía. La encartada será procesada por violar las medidas sanitarias en época de pandemia y poner en peligro la vida de un grupo de hombres, mujeres y niños. El primer ministro Andrew Holness ha afirmado que su gobierno se mantendrá resueltamente en velar por el cumplimiento de las medidas implementadas para reducir el actual brote de la COVID-19, aunque ello tenga un significativo impacto en la economía y mayor impacto aún en las posibilidades de movimiento o de reunión de las personas. Richard, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Richard, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Así lo aseguró el primer ministro de Jamaica,